He participado en el cierre, en la clausura del evento, y mi idea clave ha sido una idea que destaca 3 puntos estratégicos muy importantes. Lo primero, consolidar o destacar la consolidación de este evento, el Valencia Silicon Cluster, que en su tercera edición ya demuestra que es una cita obligada no solo en España, sino a nivel europeo, y felicitar a los organizadores. En segundo lugar, decir que esta consolidación del evento refleja la consolidación del sector en Valencia y en la Comunidad Valenciana. Somos, como se ha dicho hoy una y otra vez, y ayer también, somos una de las regiones o la ciudad con mayor talento en semiconductores y con mayor potencial de crecimiento. Y la tercera, sobre todo desde el Ayuntamiento, la apuesta por este sector y la conciencia de que no podemos dejar escapar esta oportunidad, y nuestra responsabilidad como administración es acompañar a la industria, acompañar a las universidades y acompañar a todos los agentes de este ecosistema para realmente desarrollarlo en toda su potencial. Este evento lo que demuestra es que el sector y los organizadores confirman que es un sector internacional, es un sector global. Ya han venido personas muy relevantes de las empresas más punteras y de las instituciones tanto de España como de Europa como de todo el mundo. Y también instituciones que están liderando hacia dónde va a ir este sector, que al fin y al cabo es el sector de la tecnología, y hacia dónde va a ir la innovación en todo el mundo. Entonces, que esto pase en Valencia, primero, no es casual, y segundo, es muy importante porque al final es un círculo virtuoso que va a hacer que este tipo de eventos y este tipo de ecosistemas sigan creciendo en red con otros ecosistemas, pero con Valencia con una posición de liderazgo y muy central.